Hola amigos de Fórum Jurídico Fiscal, quería transmitirles las ideas principales del tema que esta mañana expuse en el marco de las 30º Jornadas de Derecho Penal Tributario que se llevaron a cabo en la Asociación Argentina de Estudios Fiscales, particularmente en relación al delito de apropiación indebida en sus dos versiones, ¿sí? De tributos, que recordamos está contemplado en el artículo 4 del actual régimen penal tributario, y de los recursos de la seguridad social establecido en el artículo 7 del mismo régimen. La configuración de este delito requiere en primer lugar la presencia de un sujeto activo, es decir, un agente de retención o de percepción que tiene que estar designado por una ley, es decir, debe cumplirse con el principio de legalidad. Y a su vez su actuación debe enmarcarse en el ámbito de la jurisdicción que le impone la carga, con lo cual entiendo debe haber un nexo territorial con el agente y a su vez un sustento territorial de las operaciones incluidas en el régimen. La observancia de estos recaudos, legalidad y territorialidad, fundamentalmente, entiendo que va a ser de vital importancia para validar la constitucionalidad de la carga pública aplicada a estos, impuesta a estos agentes, y sobre todo ello haciendo hincapié en el marco de las haciendas públicas locales, que como sabemos en sus inspecciones están activamente analizando la conducta de los agentes a la luz del régimen penal tributario, y que como también sabemos esto tiene como contrapartida la obligación, la excesiva obligación para estos agentes de cumplir con la carga en 24 jurisdicciones mediante el despliegue de sus propios recursos humanos y materiales. El principio de legalidad que recién mencionamos no solo va a estar conculcado cuando se nomine a un agente mediante una norma de rango infralegal, sino también cuando la ley delegue en el Poder Ejecutivo o en el organismo recaudador la facultad de designar a los agentes de recaudación, como claramente sucede con el artículo 22 de la Ley 11.683, y también aparece esto replicado en el marco de las normativas provinciales. Y en este punto recordamos que en el año 1969 la Corte Suprema dictó un fallo en la causa Oliver, en el cual invalidó la aplicación de una pena a un agente de retención que había sido designado mediante una norma del organismo recaudador. También recordamos en materia de territorialidad que en el año 1926, en la causa Banco de Córdoba, la Corte sostuvo que las provincias solo pueden legislar en relación a las cosas o personas que se hallen dentro de su ámbito territorial, y este criterio se ratificó más recientemente en el 2014, también por medio de la Corte Suprema en la causa Asociación de Bancos contra Provincia de Buenos Aires. Con lo cual, a partir de ello sostengo que sería inconstitucional la designación de agentes de recaudación extraterritoriales. Esta doctrina de la Corte Suprema, tanto en materia de legalidad como de territorialidad, considero que debería ser analizada, merituada por los jueces y fiscales al momento de analizar cualquier imputación delictual en el marco del régimen penal tributario, como también debería ser tenida en cuenta por el organismo recaudador denunciante. Así como sabemos que sin hecho imponible no hay hecho punible para el delito de evasión, considero que sin agente de recaudación no podría haber hecho punible para el delito de apropiación indebida. Entonces, superados estos reparos constitucionales, tenemos que analizar si se produjo la situación generadora del deber de actuar, es decir, si efectivamente existió la retención o la percepción. En el caso de las percepciones, hay que analizar si los fondos fueron efectivamente cobrados antes del vencimiento, mientras que para las retenciones habrá que evaluar en cada caso concreto si el agente tenía la disponibilidad del dinero al momento de realizarse la operación y hasta el momento que se produjo el vencimiento. ¿Y qué pasa en este punto con cuando la transacción se cancela mediante un cheque de pago diferido? Tengamos en cuenta que el cheque de pago diferido es una orden de pago que se libra a una fecha determinada posterior. Entonces, la situación generadora del deber de actuar va a tener que ser analizada a partir del momento del vencimiento consignado en el documento y no desde la fecha de su entrega. Es decir, considerando el momento a partir del cual naturalmente podría tener lugar el cobro / pago del documento, que es cuando se verifica la liquidez de los fondos. Habiendo entonces analizado y chequeado la existencia de la retención o la percepción, el agente entonces
para que se configure el ilícito, debe haber omitido el depósito de los fondos dentro del plazo de 30 días corridos desde el vencimiento. Y en este punto recordamos que este término es una de las modificaciones centrales incorporadas a este delito por parte de la Ley 27.430. La otra modificación central fue la relativa al monto mínimo de incriminación, que para el delito de apropiación indebida de tributos fue elevado de 40.000 a 100.000 pesos mensuales, y para la apropiación indebida de recursos de la Seguridad Social fue incrementado de 20.000 a 100.000 pesos mensuales. Entonces, para el caso de las imputaciones que se den respecto de hechos acontecidos con anterioridad a la vigencia de estas reformas, considero que sería de plena aplicación el principio de ley penal más benigna, ya sea para el caso en que el depósito se haya realizado entre el plazo de 10 días hábiles que preveía la norma en su redacción anterior y el nuevo plazo de 30 días corridos, como así para el caso de que el monto haya quedado por abajo de los 100.000 pesos mensuales fijados por la reforma como nueva condición objetiva de punibilidad. Y para terminar, me gustaría recordar que el delito de apropiación indebida no permite la salida del proceso por pago reglada en el artículo 16 del régimen penal tributario. Bueno, esto es todo. Les agradezco por invitarme a participar del programa y les mando un gran saludo.